Buenas tardes, estamos aquí en la sede de la Sociedad Española de Cardiología, en la Casa del Corazón, para presentarles un resumen de los aspectos más relevantes que hemos considerado en relación al congreso recientemente celebrado en los últimos 3 días del American College of Cardiology. Para ello, cuento con unos compañeros de excepción. A mi izquierda, el doctor Fernando Warner, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de Lleida. A mi derecha, el doctor Emilio Luengo, del Hospital de la Defensa de Zaragoza. Al otro lado, también a mi derecha, al doctor Lorenzo Fácila, del Hospital General Universitario de Valencia, y yo mismo, Juan Delgado, Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y para empezar con la primera sesión, le pido al doctor Lorenzo Fácila que nos presente aspectos relevantes en relación con la cardiopatía isquémica aguda y crónica que han surgido en este congreso. Cuando quieras, Lorenzo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología al haberme invitado aquí a participar en estas highlights y también a los laboratorios MSD por haber hecho posible la logística y el interés para poder transmitir todo este tipo de novedades. A mí me toca hablar de la cardiopatía isquémica, las novedades de cardiopatía isquémica. En primer lugar, el primer ensayo que quería comentar es el ensayo clínico que se realizó con ranolacina, que es el ensayo TERISA. El ensayo TERISA estaba constituido por 949 pacientes diabéticos con antecedentes de cardiopatía isquémica y con síntomas a pesar de llevar al menos 1 o 2 fármacos antianginosos. Los pacientes fueron aleatorizados, doble ciego, a recibir placebo y dosis de ranolacina hasta 1000 miligramos cada 12 horas. Se observó que los pacientes tratados con ranolacina disminuyeron más el número de episodios de angina que aquellos tratados con placebo. También se observó que los pacientes tratados con ranolacina necesitaron como objetivo secundario menos dosis de nitroglicerina a lo largo del seguimiento durante 8 semanas. Otro estudio que se presentó, otro ensayo clínico que se presentó, es el SELECT-ACS. El SELECT-ACS se basa fundamentalmente en pacientes que han presentado síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que van a ser sometidos a angioplastia coronaria percutánea. Se basa fundamentalmente en un inhibidor de la P-selectina. La P-selectina, como ustedes saben, es una sustancia, es una molécula de adhesión que facilita la alteración del endotelio en los pacientes con enfermedad cardiovascular. El Iclacumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea esta molécula y por tanto se prevé que ese bloqueo disminuya la alteración del endotelio. Los pacientes que iban a ser sometidos, los 544 pacientes que iban a ser sometidos a la realización de una angioplastia, fueron aleatorizados a recibir placebo o recibir Inclacumab en 2 distintas dosis. Una dosis baja de 5 miligramos por kilo y una dosis alta de 20 miligramos por kilo que se perfundió, porque es intravenoso, en las primeras 24 horas. El objetivo primario era el cambio de troponina I a las 16 y 24 horas. Los resultados fueron los que se muestran en esta gráfica, en que se observa que los pacientes que fueron infundidos con la dosis máxima del Iclacumab tuvieron una disminución mayor de troponina I y además era estadísticamente significativa a las 24 horas de haber tenido el síndrome coronario agudo. Otro ensayo clínico que se presentó en los Clinical Trials fue el ensayo clínico con eplerenona, el REMINDER. Este ensayo clínico lo que buscaba era ver la eficacia de la eplerenona en un objetivo compuesto que valoraba reingreso por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, elevación de NT-proBNP, arritmias ventriculares y la aparición de insuficiencia cardíaca. Eran pacientes que habían tenido un infarto con elevación del ST y que no tenían disfunción ventricular izquierda.
ni tampoco tenían insuficiencia cardíaca en el momento de la inclusión en el ensayo. Ni tampoco, por supuesto, tenían contraindicación para el uso de prerenona. Pues bien, los pacientes aleatorizados al uso de prerenona, 25 miligramos iniciales hasta 50 miligramos en el caso de que se pudiera incrementar, se observó una reducción del riesgo de este objetivo primario compuesto de casi un 42%. Sin que se observara ningún episodio adverso importante. Si bien sí que se incrementó los niveles de potasio en los pacientes tratados con eplerenona, pero no a niveles de hipercalemia por encima de 5,5 o por encima de 6. Sin embargo, en los pacientes con placebo tenían más riesgo que aquellos tratados con eplerenona de presentar hipokaliemia. Otro ensayo clínico fue el Prato ACS, que lo que evaluaba era un régimen de administración precoz de rosuvastatina inicial, una dosis de carga de 40 miligramos y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos, frente a control en pacientes que habían sido ingresados por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que iban a ser sometidos a angioplastia y que nunca habían tomado estatinas. Se realizó la angioplastia coronaria y el objetivo primario era ver si la rosuvastatina disminuía el riesgo de presentar nefropatía inducida por contraste, definida como un incremento de creatinina por encima de 0,5 miligramos por decilitro o un aumento del 25% de la creatinina a las 72 horas de la exposición al contraste. Todos los pacientes fueron sometidos a un protocolo de prevención de nefropatía por contraste que estaba constituido por N-acetilcisteína y suero isotónico. Pues bien, a las 72 horas, aquellos pacientes tratados con rosuvastatina de manera precoz tuvieron una reducción de probabilidad de presentar nefropatía inducida por contraste en torno al 62%. Y el número de pacientes a tratar para evitar un caso fue de 12. Otro estudio que también se llevó a cabo y se presentó en la ACC de 2013 en San Francisco fue el evaluar dosis altas de vitaminas en pacientes que han presentado un infarto agudo de miocardio. Este ensayo clínico salió, como otros tantos, en el tema de las vitaminas, salió neutro. Es decir, no existía un beneficio adicional añadir dosis altas de vitaminas en los pacientes tratados, pacientes con un infarto agudo de miocardio. Y por último, y no por ser ello es menos importante, me gustaría presentar un registro que se presentó como póster en la ACC y que ha presentado por un grupo español del Hospital de Santiago, en el cual se demuestran en 940 pacientes consecutivos que ingresan por síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se demuestra que existe una relación directa entre los pacientes que han presentado un sangrado precateterismo, la aparición de nefropatía inducida por contraste y su relación con la aparición de un sangrado postcateterismo. Es decir, que existe una relación intrínseca entre las tres situaciones clínicas y esto se ha demostrado en este registro que es independiente de los scores clásicos, los scores que utilizamos como el riesgo de sangrado Crusade o el score de riesgo del GRACE, el score de riesgo europeo. El GRACE. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.